Hola, en esta oportunidad compartiremos conceptos, enfoques, postulados y principios. Bienvenidos y bienvenidas a la unidad 2, la epistemología y el método científico. La epistemología es una disciplina que se ocupa de estudiar el conocimiento científico. Tradicionalmente, la epistemología fue considerada una disciplina filosófica, una teoría de segundo nivel, encargada de analizar y evaluar críticamente los productos de la actividad científica. A la epistemología se la considera así porque su objeto de estudio está constituido por teorías científicas. En las últimas décadas, la posición de la epistemología fue enfrentada por conceptos de la psicología y la sociología. El desarrollo de la epistemología fue gracias al marxismo, el psicoanálisis y la psicología genética. El marxismo, representado por Carlos Marx, aportó con la aplicación de la conciencia pública y científica. El psicoanálisis, representado por Sigmund Freud, asegura que el verdadero motor de las acciones humanas no es la razón o la inteligencia, sino los impulsos inconscientes. La psicología genética, representada por Jean Piaget, asevera que la génesis y desarrollo de la inteligencia es a través de una sucesión de estructuras. Asimismo sostiene que todas las ciencias humanas y sociales poseen en sí mismas su propia epistemología. Los dos primeros enfoques, tanto el marxismo como el psicoanálisis, tienen la intención de construir una epistemología desde la ciencia, contradiciendo a toda relación con la psicología genética. Este conflicto se origina en el hecho de que para analizar y evaluar el concepto científico es preciso tomar en cuenta al sujeto cognoscente. Esta aseveración nace de las teorías aportadas por Freud y Lacan, las teorías cognitivas y la teoría de la psicología genética. Ambas analizan al sujeto en lo social e histórico. Estos enfoques presentan algunos problemas entre la relación de epistemología y la ciencia. Analizaremos brevemente cada una de ellas. La primera, sostiene que la epistemología es una disciplina filosófica y en tanto deberá rechazar toda incursión de las disciplinas científicas dentro de ella. La segunda, define una epistemología interna a la ciencia, es decir, construida a partir de las teorías científicas y por los requerimientos que ellas establezcan. La tercera, sostenida por algunos filósofos de la ciencia, acepta la utilización de elementos de juicios parcialmente provenientes de algunas teorías de las ciencias sociales, de un modo acrítico. Esta pretende sostener el carácter filosófico y metateórico de la epistemología. Ahora bien, veamos otros enfoques. Enfoque número 1. La epistemología clásica. Elimina de su campo de estudio al sujeto de la ciencia. Elimina también las cuestiones que son al mismo tiempo abordadas por las ciencias sociales. Este enfoque elimina al sujeto del campo de la epistemología a través de la división de dos contextos, el contexto por descubrimiento y el de justificación. El contexto por descubrimiento toma en cuenta a los aspectos psicológicos, asimismo a los aspectos sociales o históricos. El contexto de justificación analiza el aspecto real y la evaluación objetiva. Muy bien, ahora veamos el enfoque número 2, la teoría de los tres mundos por Karl Popper. Esta teoría pretende eliminar del campo específico de la epistemología y las consideraciones al sujeto, por ello las divide en tres mundos. El primer mundo enfatiza en objetos físicos. El segundo mundo toma en cuenta a fenómenos mentales, es decir, el aspecto subjetivo. Y el tercer mundo relaciona argumentos y situaciones problemáticas. Enfoque 3. Imre Lakatos, filósofo de la ciencia, comparte la idea del segundo y tercer mundo de Popper. La idea de que el mundo es articulado por los conocimientos es independiente de los sujetos cognoscentes, esto tomado en cuenta de forma individual o social. El enfoque número 4. Thomas Kuhn, Hanson y Gestalt hacen énfasis en el empirismo y la experiencia, perspectiva que tienen siempre a tomar la forma más simple posible para desarrollarlas. Esta es la ley de la pragmancia. Hanson, por otra parte, toma elementos de la autoría de Gestalt para cuestionar una filosofía de la ciencia que admita una concepción autonomista de una percepción. Muy bien, a manera de conclusión, hay sin duda un consenso respecto de que todo discurso racional requiere de la lógica, pero no es tan evidente cuál es la lógica que presenta mejores servicios a la epistemología. En tiempos más recientes, la concepción estructuralista de Smith y Steigmuller proponen el reemplazo de las herramientas formales convencionales por la teoría de conjuntos. Deberán también tomarse en consideración los aportes que pueden hacer la sociología desde varias ramas y teorías. Una teoría de la percepción, una teoría de la inteligencia y de la racionalidad y la teoría del psico-inconsciente. Estas que permiten aplicar y explicar los fenómenos de invención y descubrimiento como las desarrolladas por Jean Piaget. Consideremos que una epistemología genuinamente filosófica puede y debe recibir aportes de aquellas disciplinas. Consideremos que una epistemología genuinamente filosófica puede y debe recibir aportes de las disciplinas. Veamos ahora el método científico. Comencemos. ¿Quién fue René Descartes? René Descartes fue un filósofo, matemático y físico francés, considerado el padre de la filosofía moderna, así como uno de los nombres
más destacados de la revolución científica. Para entender mejor su aporte hacia la revolución científica, primero conozcamos las concepciones básicas de este método con todas sus atribuciones y componentes. ¿Qué es el método científico? Es un método de investigación usado principalmente en la producción de conocimiento en las ciencias. Para ser llamado científico, un método de investigación debe basarse en la empírica y en la medición, sujeto a los principios específicos de las pruebas de razonamiento. Según Oxford English Dictionary, el método científico es un método o procedimiento que ha caracterizado la ciencia natural desde el siglo XVII, que consiste en observación sistemática, medición, experimentación, formulación, análisis y modificación de las hipótesis. ¿Cuáles son los pilares fundamentales que sustentan el método científico? El primero de ellos es la reproducibilidad, es decir, la capacidad de repetir un determinado experimento en cualquier lugar y en cualquier persona. El segundo pilar es la refutabilidad, es decir, que toda proposición científica tiene que ser susceptible de ser falsa o refutada. Esto implica que se podrían diseñar experimentos que, en caso de dar resultados distintos a los predichos, negarían la hipótesis propuesta o probada. Según James, no existe un método científico, porque éste usa métodos definitorios, métodos clasificatorios, métodos estadísticos, métodos hipotético-deductivos, procedimientos de medición, entre otros. Ahora conozcamos un poco de la historia del método científico. Hace siglos, un grupo de personas se dio cuenta de que podían utilizar un método para generar conocimiento nuevo. En vez de depender del azar o la casualidad, estos fueron los filósofos quienes dieron origen al razonamiento lógico deductivo. Entre los grandes filósofos se encuentran Platón, Aristóteles y Sócrates. Más adelante, en el siglo XVII, apareció un gran personaje, René Descartes, el cual publicó una obra llamada El discurso del método, donde proponía un método de investigación orientado a la investigación científica y a la búsqueda del conocimiento. Es así que nace el método científico. A lo largo de los siglos, este método ha ido mejorando mediante el aporte de la comunidad científica. Es importante mencionar que antes de René Descartes existieron otros personajes que fueron precursores del método científico, realizando aportes. Entre estos se encuentran Leonardo da Vinci, Nicolás Copérnico, James Kepler y Galileo Galilei. Es por todo ello que la filosofía reconoce numerosos métodos, entre los que están el método por definición, demostración, dialéctico, trascendental, inductivo, fenomenológico, simiótico, aximiótico e inductivo. Ahora veamos la tipología de los métodos científicos. No existe una única clasificación, ni siquiera a la hora de considerar cuántos métodos distintos existen. A pesar de ello, aquí se presenta una clasificación que cuenta con ciertos consensos dentro de la comunidad científica. Muy bien, veamos cuáles son. El método empírico-analítico. Este método inicia en la identificación de un problema para luego presentar una hipótesis y llevar adelante su análisis. Método experimental. Algunos lo consideran por su gran desarrollo y relevancia un método independiente del método empírico. El método hipotético-deductivo. En el caso de que se considere al método experimental como un método independiente, el método hipotético-deductivo pasaría a ser un método específico dentro del método empírico-analítico, e incluso fuera de este. El método de la observación científica es el propio de las ciencias descriptivas. El método de la medición, a partir del cual surge todo el complejo empírico estadístico. El método hermenéutico es el estudio de la coherencia interna de los textos, la filosofía, la éxegesis de libros sagrados y el estudio de la coherencia de las normas y principios. El método dialéctico es el que considera los fenómenos históricos y sociales en continuo movimiento. Es el que dio origen al materialismo histórico. El método fenomenológico es el conocimiento acumulativo y menos autoconceptivo. El método histórico es para conocer la evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de investigación. Mediante el método histórico se analiza la trayectoria concreta de la teoría, su condicionamiento a los diferentes periodos de la historia. El método sistémico está dirigido a moderar el objeto mediante la determinación de sus componentes, así como las relaciones entre ellos. Esas relaciones determinan por un lado la estructura del objeto y por el otro la dinámica. Método sintético. Se trata de consecuencia de hacer una explosión metódica y breve. En resumen, método lógico es otra gran rama del método científico. Aunque más clásica, su unión con el método empírico dio lugar al método hipotético-deductivo, uno de los más fiables hoy en día. El método lógico-deductivo. Mediante él se aplican los principios descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de juicios. Destaca en su aplicación el método de extrapolación, método deductivo directo de conclusión inmediata. Se obtiene a juicio de una sola primicia, es decir, que se llega a una conclusión directa sin intermediarios. El método deductivo indirecto o de conclusión mediana. La premisa mayor contiene la proposición universal, la premisa menor contiene la proposición particular.
y su comparación resulta la conclusión. Para esto se utiliza los silogismos. Método lógico-inductivo. Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos generales. Destaca en su aplicación el método de interpolación. Analogía. Consiste en inferir de las semejanzas de algunas características entre dos objetos la probabilidad de que las características restantes sean también semejantes. Los razonamientos analógicos no son siempre válidos. Ahora veamos las descripciones del método científico. Las teorías científicas destinadas a explicar de alguna manera los fenómenos que observamos pueden apoyarse o no en experimentos que requieren su validez. Por ello, Francis Bacon definió el método científico de la siguiente manera. Observación es aplicar atentamente los sentidos a un objeto o a un fenómeno, para estudiarlos tal como se presenta en la realidad. Esto puede ser ocasional o causalmente. Inducción, la acción y efecto de extraer, a partir de determinadas observaciones o experiencias particulares, el principio particular de cada una de ellas. Hipótesis, consiste en evaluar una explicación provisional de los hechos observados y de sus posibles causas. Para probar la hipótesis por experimentación, demostración o refutación, antítesis de la hipótesis, tesis o teoría científica. Veamos los modelos de explicación científica. El modelo clásico deriva del trabajo de Aristóteles, quien distinguió las formas de razonamiento aproximado y el exacto. Estableció el esquema de 3 puntos de los razonamientos abductivo, deductivo e inductivo, y también trató las formas compuestas tales como el razonamiento por analogía. Método pragmático. En 1877, Charles Sanders enmarcó la investigación científica como parte de un aspecto mayor e incitado por la misma duda, no por meras dudas verbales o hipotéticas, las cuales sostenían que eran infructuosas. Ordenó 4 métodos para establecer opiniones, ordenadas de la menos a la más exitosa. 1. El método de la tenacidad. 2. El método de la autoridad. 3. El método a priori. Y 4. El método científico. ¿Qué significa la comunicación y comunidad en el método científico? Con frecuencia el método científico es empleado por varios individuos que cooperan entre ellos de manera directa o indirecta. Dicha cooperación puede ser vista como uno de los elementos que definen una comunidad científica. Se han desarrollado varias técnicas para asegurar la integridad de la metodología científica dentro de esos ambientes que se mostrará a continuación. Evaluación por revisión por pares. Documentación y replicación. Archivo. Intercambio de datos. Limitaciones. Dimensiones de la práctica. Filosofía y psicología de la ciencia. Rol de las posibilidades del descubrimiento. Y finalmente, la relación con las matemáticas.